¿Qué vamos a hacer, profe? Muy buenos días, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Vamos a hacer la explicación inicial de lo que es la guía de física. Es una guía que, aunque relaciona muchos términos, es más ver cómo hacia la aplicación en las pruebas a ver, ¿listo? Entonces, de pronto vamos a trabajar muchas cositas que como, que como que vamos a decir y de dónde salió todo este tema, pero es solamente una rama de la física, ¿listo? Entonces, bueno, la guía como tal eh, está enfocada a analizar esta primera parte de la física mecánica, ¿listo? Y es que la física mecánica pues tiene muchas ramitas, ¿no? Aunque una rama ya la habíamos visto, pero es prácticamente aplicar esa misma rama, que es la rama de los vectores, ¿te acuerdas? O Sí, sea, esta señor. parte ya la vimos, esto ya. Pero entonces no es la única rama que hay, está la cinemática, el movimiento rectilíneo, el movimiento de proyectiles, la dinámica, el trabajo y la energía y la estática. Entonces, esta guía resume cada uno de esos temas, mostrando como puntos relevantes e importantes que debemos tener en cuenta en la presentación de nuestra prueba saber, como la comprensión de los temas más allá de lo que es el tema como tal, ¿sí? O sea, como que yo pueda comprender unos conceptos y los pueda aplicar más allá del tema en el que correspondan que están acá dentro de este contexto de la guía. Entonces, como vemos, abarca varios conceptos. El primer tema que trabajo en la guía es este de acá, la cinemática. La cinemática la vimos completa. Entonces, así la vimos completa la clase pasada. La clase pasada, perdón, no, sino del año pasado. No sé si te acuerdas del movimiento uniforme. ¿Te acuerdas del movimiento uniforme? O ya no te acuerdas. Creo que sí, profe. El movimiento Es que uniforme, además que lo miro y miro, se me acuerdo, no. tranquilo, no importa. No te preocupes porque al igual aquí vamos a recordar. El movimiento uniforme nos habla de un movimiento en el cual un cuerpo se mueve a través de una trayectoria rectilínea. Entonces, rectilínea. Esta rectilínea, pues es esta línea que está aquí donde está el carro, sobre el carro, ¿cierto? Es esta que está acá negrita. Trayectoria rectilínea Sí, y sí. uniforme. Entonces, cuando yo digo movimiento rectilíneo uniforme, significa que la velocidad es constante. Esa velocidad constante me dice que la velocidad es la misma durante todo el trayecto. ¿Listo? Cuando la Sí, señor. velocidad es constante y no cambia, esta es la fórmula que yo aplico para resolver los ejercicios. La distancia que recorre es igual a velocidad por tiempo, la velocidad es distancia sobre tiempo y el tiempo es distancia sobre velocidad. Aplica solamente cuando la velocidad es constante. Mm, yo tenía aquí una gráfica. Bueno, entonces, ¿qué es importante acá? Mira, ¿qué es importante que de pronto yo quiero que empecemos a trabajar? Todo lo que son gráficas, ¿sí? Porque a nosotros nos van a aparecer muchas gráficas. Entonces, las gráficas siempre relacionan dos componentes o dos variables. Por ejemplo, vamos a suponer una gráfica de economía, ¿sí? Entonces, una gráfica de economía, vamos a buscarla acá, por ejemplo. Mira, por ejemplo, esta gráfica. Uno ve esta gráfica y uno dice, ¿pero qué es esto? Está como lento el internet. ¿Me estás escuchando bien? Sí, pues un poquito como roso, como, ¿Como borroso? como, 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 como recortado, pero sí, profe. Bueno.
Mira que aquí, bueno, que casi no se nota muy bien. Aquí tiene dos ejes, mira. El eje vertical y el eje horizontal. ¿Listo? Esta gráfica se construye a partir de la combinación de los ejes vertical y horizontal. En el eje horizontal está el tiempo, que en este caso está por días, por meses. Está aquí marzo y aquí aparece mayo. Y en el eje vertical está el dinero. Aquí aparece desde 3.200 hasta 4.000. Y muestra las variaciones del dólar, ¿sí ves? O sea, tú puedes mostrar acá que en marzo el precio fue menor que lo que fue en mayo, ¿cierto? Ya es un análisis que puedes hacer directamente desde la gráfica, ¿te das cuenta? Sí, sí, señor. Aquí se ve mejor, ahora sí. Ahora sí. Entonces eso es lo primero que yo quiero que nos podamos llevar, ¿sí? Pero ya lo sé. ¿Cómo nosotros podemos interpretar cualquier gráfica partiendo de ese principio? Que nosotros analizamos qué hay en cada cuadrante y ese cuadrante qué representa. Entonces, en marzo, ¿cuánto valía? Más o menos valía 3.550. En 600. mayo, a inicios de mayo, ¿cuánto valía? 3.900. Eh, 1900. ¿Cuánto fue el máximo valor? Más o menos. Por ahí 4900. Eso, y fue más o menos como a mitad de marzo, de acuerdo a la gráfica. Como a Entonces, finales. eso, ¿sí? Entonces, por Ah, ejemplo, ahí no. ya podemos hacer varios análisis de eso. Es muy importante que su merced pueda desarrollar esos conceptos porque son los que le van a permitir comprender muchos ejercicios de la prueba saber. Y entonces cuando yo analizo estos movimientos, también los puedo pasar a un gráfico o a varios gráficos, por ejemplo, a un gráfico de espacio contra tiempo. ¿Listo? Y entonces un gráfico de espacio contra tiempo, ojo acá, mire, póngale cuidado cómo es esto de chévere. Vamos a suponer que la velocidad es constante. Dígame un valor de velocidad. Diga. Digamos 80 kilómetros. Perfecto. ¿Sí? ¿O cómo está? 80, sí, perfecto, 80 kilómetros por hora. Listo. Listo. Esta es la velocidad constante que tiene el carro y yo voy a graficar el espacio en función del tiempo. ¿Listo? Si el carro va a 80 kilómetros por hora, quiere decir que en la primera hora, ¿cuánto avanzó? 80, ¿Cuánto? 80 kilómetros. 80 80. kilómetros. Y en la segunda hora, ¿hasta dónde llegó? Hasta 160 kilómetros. Exacto. Y en la tercera hora, 224. Así, espere, sí, 240. sí, 240. Yo no sé por qué estaba pensando que le había hecho mal. Entonces, mira, yo grafico acá. Primera hora, segunda hora, tercera hora y cuarta hora. Y aquí yo puedo decir 80, 160, 240 y 320. Y entonces si yo grafico esto, pues me quedan unos puntos de esta manera. En los 80 hasta acá, ¿cierto? En los 160, Sí, pues hasta señor. la segunda hora. Este hasta la tercera hora. Y este sin calcularlo, ya sé cuál es el comportamiento porque la gráfica me va diciendo. Entonces, si yo dibujo una gráfica de función de espacio en función del tiempo, voy a obtener una Con recta. la línea derecha. Sí, Una recta. pues sí. ¿Listo? Voy a obtener Sí, una recta. Y eso es lo que me dice acá, correcto. mire. Si yo grafico espacio en función del tiempo de este movimiento rectilíneo uniforme, voy a obtener una recta. Pero si yo dibujo, entonces ya cambia. Si yo dibujo, ¿ya puedo borrar esto? Sí, porque esto solo es explicación, no tenemos que tomarle captura ni Sí, nada, ¿cierto? señor. Pero si yo dibujo en lugar de espacio, si yo dibujo es velocidad en función del tiempo, ¿cómo quedaría la recta? ¿Cómo quedaría la línea? ¿O cómo quedaría la curva? ¿Cómo quedaría la gráfica? En la primera hora, ¿qué velocidad era? ¿Dónde está? En la primera hora Lo que dijimos, de este mismo ejercicio, en la primera hora, ¿qué velocidad tenía el carro? 80. Perfecto. Vamos a suponer que aquí es 80 porque yo dije, no porque, o acá. Si aquí es 80 significa que este cuánto vale. 4.
Este. No sé. Claro, ¿cómo no vas De a la saber? segunda. La primera línea de acá abajo, mira. Ah, bonita. ¿Cuánto? Aquí es 80. ¿Cuánto vale la primera? Por eso no es 80. Aquí es 80 por eso, arriba. ¿Cuánto vale esta primera? ¿Cuánto valdría? Ya le pruebo que estoy perdido. Tranquilo. Entonces, bueno, a esta pregunta, mira. Aquí es la primera hora, ¿cierto? ¿Aquí qué hora sería? Digamos una hora normal. Sí, claro. O sea, aquí iría la ¿Cómo segunda es? hora, ¿cierto? ¿Y aquí qué hora sería? Ah, La tercera hora, ¿cierto? ahí es que ¿Y por aquí qué lado. hora? La cuarta hora. ¿Listo? Entonces, si esto es 80, Sí, porque es la velocidad, 80 kilómetros por hora, ¿aquí cuánto valdría? De acuerdo a las líneas que hay. en el, En la primera, ¿cuánto en valdría? el de la primera sería 80. No, La, porque la la 80 es esta, mira. 80 es arriba. De pronto es más sencillo de lo que crees y yo no me estoy haciendo explicar. Tranquilo. Mira, si este vale 80, significa que este vale 20. ¿Por qué? Porque va 20, 40. 30, 60 y 80. ¿Sí Ah, sí. ves? Eso era lo que quería que de pronto identificaras. Porque puede ser, o sea, como hablábamos ahorita, en la gráfica anterior, puede ser que nos den solo este valor, pero nos pregunten por un valor intermedio. Pero entonces yo tengo que aprender a interpretar la gráfica para saber qué es lo que está pasando. Bueno, entonces dijimos Ah, es que, que sí está como perdido. tranquilo, dijimos que en la primera hora, 80. Y en la segunda hora, ¿qué velocidad tiene? 160. No, señor, es velocidad constante. Vuelve y está en 80. ¿Sí ves? Y en la tercera hora, Ah, también 80. vuelve y está acá. Y en la cuarta hora, También. exacto. Entonces la gráfica de este movimiento de velocidad contra tiempo, da una línea. De este movimiento. Y vengo y miro, claro, mírala. La gráfica de velocidad en función del tiempo del movimiento uniforme siempre va a ser una línea horizontal. Ahora, ¿este carro cambia de velocidad? ¿Acelera? No. No. O sea que si yo hago una gráfica de aceleración contra tiempo, el resultado es nada. ¿Por qué nada? Pues porque no hay aceleración. O podría haber dejado acá cero, ¿cierto? De pronto, Sí, señor. listo. Bueno, esas son las tres gráficas que yo quiero que nos acordemos de este movimiento. ¿Listo? Que van a cambiar o que van a ser diferentes a las gráficas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es lo mismo, ¿no? Encontramos un carro sobre una línea, pero en este caso, ¿qué va a pasar? Que el carro va cambiando de velocidad. Quiere decir que va aumentando su velocidad. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Póngale cuidado. Vamos a hacer el ejemplo bien chévere. Por ejemplo, vamos a hablar de la aceleración. La aceleración es 1 metro por segundo al cuadrado. Inclusive vámonos para el tablero, pero no lo he abierto hoy, el día de hoy, no he abierto el tablero. Bueno, lo abrí para la otra clase. Sí está fallando el internet. Bueno, entonces, ponle cuidado. Estábamos hablando de la aceleración. La aceleración es igual a 1 metro por segundo al cuadrado, porque esa es la unidad de la aceleración, ¿no? Pero ¿qué significa esta aceleración? Ah, sí. ¿No? Póngale cuidado. Acuérdense de esto para que vaya relacionando muchos términos a la vez. Mira, cuando hablábamos de velocidad y decíamos que
tenía una velocidad constante de 10 kilómetros por hora. ¿Qué significaba? Que cada hora avanzaba ¿cuánto? Su velocidad era constante. Pues es lo mismo. Sí, la velocidad es constante acá sí, pero que cada hora avanzaba ¿cuánto? Pues sería 10 dividido en 60. No. Cada hora avanzaba No, 10 kilómetros. Por eso es sí, 10 kilómetros por por hora. hora. Y si la velocidad es Sí, constante, cuando pasaban 3 horas, ¿qué pasaba? iba a 30 kilómetros. Iba a 30 kilómetros. Excelente, perfecto. Esto es, ojo, lo voy a encerrar acá para que no se nos confunda. Esto es movimiento uniforme. MU. Ahora, ¿qué pasa con la aceleración? La aceleración es un concepto muy parecido. Si la aceleración es 1 metro por segundo al cuadrado, quiere decir que cada segundo la velocidad aumenta Sí, 1 metro por segundo. ¿Sí? O sea que en el primer segundo, la velocidad es 1 metro por segundo. ¿Cierto? En el segundo 2, ¿cuál es la velocidad? ¿Cuál es la velocidad? ¿Me escuchan? Esperemos que retorne la conexión. Buenas. Buenas. ¿Me escuchan? Andrés. Andrés. Bueno, entonces voy a continuar explicando. En el segundo, lo que pasa es que como cada segundo aumenta 1 metro por segundo, pues en el segundo tiene 2 metros por segundo. Y en el tercer segundo, ¿qué va a pasar? Pues la velocidad tiene 3 metros por segundo. Y entonces si yo paso esto a una gráfica, ojo porque estamos hablando de gráficas de movimiento uniformemente acelerado, la aceleración, que es la característica número 1 que estoy analizando, la aceleración en función del tiempo va a ser constante y va a ser de 1 metro por segundo al cuadrado. En el primer segundo, en el segundo y en el tercer segundo. ¿Listo? En el primer segundo, en el segundo y en el tercer segundo. Mire que entonces ya conozco cómo es la gráfica de aceleración en función del tiempo del movimiento uniformemente acelerado. Y es diferente al del movimiento uniforme, ¿no? Es diferente. ¿La podemos ver acá? Claro. Mírala. Aquí está. Es una línea y en el otro movimiento, ¿qué era? Nada, no aparecía nada porque no había aceleración. Aquí hay aceleración, aquí no hay aceleración. Listo. Ahora, analizando la gráfica de velocidad en función del tiempo, como ya vimos acá los resultados, mírenlos, aquí están los resultados. ¿Qué pasa con los resultados? Que a cada segundo va aumentando la velocidad 1 metro por segundo. Quiere decir que en esa medida, la velocidad acá va a ir aumentando de una manera rectilínea. ¿Sí? O sea, en el primer segundo, 1 metro por segundo, en el segundo, 2 metros por segundo, en el tercer segundo, 3 metros por segundo. Quiere decir que la gráfica de velocidad contra tiempo nos va a dar esta línea con esta pendiente. ¿Se diferencia del anterior? Claro, porque es que en la anterior la velocidad es constante. La velocidad es constante. En esta, la velocidad cambia. Es diferente que la velocidad sea constante a que la velocidad ya cambie. llegué. Hola. Estábamos hablando que los gráficos
Estábamos hablando que los gráficos de la velocidad en función del tiempo, estamos hablando que los gráficos de la velocidad en función del tiempo de este movimiento son diferentes al anterior, ¿cierto? Sí, señor. ¿Por qué es diferente? Porque en el anterior la velocidad es constante y en este la velocidad cambia. Y miren que aquí tenemos cómo cambia la velocidad, ¿cierto? Miren, aquí está. El primer segundo, 1 metro por segundo. En el segundo segundo ya lleva la velocidad de 2 metros por segundo. En el tercer segundo ya lleva la velocidad de 3 metros por segundo. Va aumentando su velocidad. Y eso es lo que hacemos acá. Primer segundo, 1 metro por segundo. Segundo segundo, 2 metros por segundo. Tercer segundo, 3 metros por segundo. Resultado de la gráfica, una línea con una pendiente. Analizamos también la gráfica de la aceleración mientras que su merced no estaba. Mira, la aceleración, aquí está la aceleración. La aceleración es constante a través del tiempo. Mírala, es una línea horizontal. Y se diferencia, perdón, del anterior en que, ¿qué? Pues que en el anterior no había aceleración. Entonces era cero. Y acá si hay aceleración, tiene un valor dependiendo de la cantidad pues que se esté calculando. ¿Listo? Sí, señor. Perfecto. La última gráfica que no hemos analizado es la de gráfica de espacio. Uy, mire, aquí me quedó mal. En finción. Perdón ese error. Bueno, hay muchos errores en las guías, de pronto téngame paciencia. Trato de hacerlas muy bien, pero a veces se me pasan esas cosas. Espacio en función del tiempo. ¿Cuál es la diferencia de esta gráfica? Esta gráfica sí se diferencia hartísimo. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que la gráfica de espacio en función del tiempo, como voy aumentando mi velocidad, ¿sabe qué pasa? Va a tomar esta característica, la voy a hacer con resaltador inclusive. Mira, va a coger como así. Pues primero avanza despacio y después va aumentando y después va aumentando lo que va recorriendo. Tiende a ser como una curva, ¿sí? Sí, señor. Porque a medida que usted va aumentando la velocidad que va pasando, pues puede recorrer más espacio, ¿sí? Recorre más espacio, mira, recorres Esa era la que yo me imaginaba. más Pues, mientras el espacio, carro va arrancando. eso, exacto, más espacio en menos tiempo, ¿sí ves? Aquí, por ejemplo, mire, no Sí, avanzó casi nada. Cuando arrancó no avanzó casi nada, mire. Por ejemplo, en este primer tiempo no avanzó casi nada, porque hasta ahora estaba arrancando. Pero una vez que arranca, ya en el segundo acá, ya ahora sí recorrió más espacio. Aquí fue lo que recorrió, mire. Y aquí ya recorrió mucho más espacio, mire. ¿Sí ves? O sea, va recorriendo más espacio en la medida en que va como ya aumentando la velocidad. 120. Uy, en último, ya mejor dicho, corrió todo. Listo. Y esas son las gráficas, las primeras gráficas que yo quiero que ustedes puedan interpretar. Que ustedes vean eso, ¿sí? Que usted lo pueda ver y lo pueda interpretar, ¿sí? ¿Sí me entiende? O que le pueda decir que le aparezca esta gráfica, aceleración en función del tiempo, o que solo aparezca A y T, y usted diga, A y T es aceleración en función del tiempo. ¿Y qué significa eso? Que el carro va aumentando su velocidad. ¿Listo? Bueno, esta gráfica de movimientos parabólico es súper vital. Mejor dicho, esta es la máxima de máximas. Puede ser que nos salga un ejercicio de este. Entonces, ¿qué pasa acá? Que yo lanzo el cuerpo con una velocidad inicial, ¿cierto? Que está en moradito, ¿sí la ves? Sí, señor. Entonces, cuando yo voy subiendo, en la medida en que yo voy subiendo, yo puedo analizar esa velocidad bajo dos componentes, que es la componente de esa misma velocidad en Y y en X. Ojo, es esta misma velocidad, solo que la estoy viendo en dos componentes, ¿listo? Es como tener una moneda de 200, pero aquí la estoy midiendo o la estoy viendo como dos monedas de 100, ¿listo? ¿Y por qué la analizo así? Porque lo que pasa es que en la medida en que él va subiendo, se va perdiendo una de estas velocidades, mire. ¿Cuál velocidad se está perdiendo? La de arriba, la de BY. La de Y. Y aquí en este punto superior, la velocidad de Y se desaparece completamente. La velocidad de X es constante.
pero cuando va cayendo, pues lógicamente la velocidad de Y va apareciendo. ¿Qué es la velocidad de Y? La velocidad debida a la caída libre. Está ¿Listo? subiendo se quita la de Y Y y va, bajando se quita la otra. no, bajando vuelve y No sé aparece. cómo se- Bajando vuelve y Sí, sí, sí. aparece. Y la de X siempre es constante. Siempre es un valor constante. Cuando yo hago, desde que no haya rozamiento ni nada, cuando yo hago un lanzamiento eh, parabólico, con la velocidad que sale es con la velocidad que termina. ¿Listo? Bueno, aquí están las fórmulas, por si al caso nos las llegan a preguntar, pero normalmente en los ejercicios no nos preguntan por fórmulas, nos preguntan es por análisis. El movimiento circular uniforme, pues es el que se da cuando usted pone a girar algún elemento, ¿cierto? ¿Qué son características importantes de acá de tener en cuenta o de conocer? Pues qué es la frecuencia y cómo se diferencia la frecuencia del periodo. ¿Te acuerdas cómo se diferencia la frecuencia del periodo? La verdad, no. ¿Te acuerdas cómo se diferencia la frecuencia del periodo en un movimiento circular? ¿O qué es la frecuencia y qué es el periodo? Frecuencia, ¿no? No, más. No, profe. Tranquilo. Entonces, mira, la frecuencia es cuántas vueltas da el elemento que estoy analizando, por ejemplo, la rueda, lo que sea, cuántas vueltas da en un segundo. La frecuencia, cuántas vueltas da Ah, ok. en un segundo. ¿Listo? Listo, listo. Y el periodo es qué tiempo tarda en dar una vuelta. ¿Qué tiempo Una tarda vuelta. en dar una vuelta? Es lo contrario de la frecuencia. ¿Qué tiempo tarda en dar una vuelta? Listo. ¿Qué tiempo tarda en dar una vuelta? Esas son las dos relevantes de ahí que de pronto tenemos que tener cuidado en el momento de resolver. Bueno, como les dije, la guía es amplia en temas, ¿no? Con estos temas de acá, o sea, hasta aquí, yo la llamaría esta primera parte que se conoce como cinemática. ¿Listo? Hasta ahí. Podríamos pasar a buscar un ejercicio de cinemática de abajo para hacerla como más, que no sea solo teoría, sino podríamos pasar a resolver un ejercicio ya de la guía, ¿les Algo más parece? dinámico. Sí, como más dinámico. En la guía hay ejercicios propuestos tipo Claro, IFEX. profe. Entonces vamos acá. Vamos a hacer el primero, a ver. De acuerdo a la siguiente gráfica, voy a agrandarlo un poquito que se vea mejor. De acuerdo a la siguiente gráfica, identifica el movimiento al que pertenece. Uniforme, acelerado, parabólico o circular. ¿Cómo lo analizaríamos? Esa es la B, ¿La B? ¿Y cómo hiciste para analizarlo? Porque tienes que responder, ¿no? porque está como el dibujito del profe de arriba. Digamos, está como, Porque, el digamos, primero no primero aceleró vamos tanto. cero Digamos, va más despacio. y Pe- cada vez Ah, va el segundo aumentando, más. cada vez va aumentando, pues en sí mismo, pues la, como tal, la aceleración, la velocidad. Pero en esta gráfica, ojo, porque ahí ambos me dijeron mal, pero en esta gráfica hay aceleración, o sea, aparece la aceleración. ¿Qué gráfica están analizando ustedes? Porque si yo comparo esta con la aceleración, mírenla, aquí está. Mire cómo es la gráfica de la aceleración, las dos que yo tengo. ¿Se parece alguna de esas dos? No, No. Entonces yo la estoy analizando mal, exactamente. ¿Por qué es la B? ¿Por qué? Entonces lo que yo tengo que hacer siempre es mirar acá esto. Mire, esto es súper vital, que yo lo interprete. Yo vengo y miro acá. ¿Esto qué es?
Lo que encerré en rojo, en la gráfica. ¿Sí les Profe, ¿No les apareció? Listo, repito. ¿Ven esta línea roja que está acá? Les hice una flechita, mírenla, aquí la estoy haciendo. ¿Ven esto rojito que está acá? sí, señor. Eso es lo que me permite identificar qué estoy analizando. ¿Qué estoy analizando? ¿Qué letra aparece ahí? ¿Lo alcanzan a leer o en su guía? La M. Distancia en metros. O sea que es una gráfica de distancia en función de qué. Mírala. M. En función de, Distancia en función de qué. Ahora miramos aquí abajo. Tiempo por Exacto. tiempo en segundos. Distancia en función del tiempo. Distancia en función del tiempo. O sea que yo tengo que ir a compararlas con la gráfica de distancia en función del tiempo. Y si yo miro el movimiento uniforme, o si me acuerdo, porque si me acuerdo, pues no tengo que verlos, mira. Si yo me acuerdo, la gráfica de distancia en función del tiempo es una línea de movimiento uniforme. ¿Y esto es una línea? ¿Esta de aquí abajo es una línea? No, ¿cierto? No. O sea que no es la primera. Y esto es como una curva, ¿cierto? ¿Sí alcanzan a ver la curva? Sí, señor. Entonces, por eso es que es la letra B, ¿sí ven? Por eso es que es acelerado. Porque esta gráfica, y eso es lo que se debe escribir ahí, ¿no? ¿Por qué es la B? Porque esta gráfica representa la distancia en función del tiempo del movimiento uniformemente acelerado. ¿Sí es? Mira. Pues eso fue lo que le quise decir hace rato. No porque, sí, o sea, me hablaban de la A, no, yo siempre analicemos, cuando vemos gráficas, analicemos esto. ¿Listo? Los ejes, Yo primero le los dije ejes. eso, yo le dije por qué. Ah, sí, cómo no. Bueno, ¿ya la escribieron la respuesta? La No, pueden profe, es escribir, que no he sacado la pueden escribir acá y encerrar la respuesta. ¿Cómo así? ¿Qué el escribo ahí? pantallazo. ¿Qué? Mm, No le escuché nada. Bueno, ¿Qué eh, escribo ahí, profe? la respuesta. Ah, le vuelvo a decir. Es, bueno, la B, bueno, no queremos escribir la B, porque al analizar la gráfica vemos que es distancia en función del tiempo. Y al ser una curva, representa el comportamiento del movimiento uniformemente acelerado. ¿Listo? Si no, pues puede entrar al video y después verla. El segundo. A ver, veamos el segundo. de acuerdo a la siguiente gráfica, identifica el movimiento al que pertenece. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Se fue el sonido? Buenas, ya volví. Esta vez sí fui yo. ¿Me escuchan bien? Yo diría que pues, en esa segunda, en ese segundo punto pues sería la como tal la B, lo que es un movimiento uniforme acelerado. Muy bien. ¿Y ¿Por por qué lo qué esas? justifico? Porque digamos porque lo justifico de la siguiente manera. Resulta y pasa que nosotros digamos damos una aceleración, o sea, empezamos en cero, ¿no? Sí, Y a medida que va pasando, digamos, el tiempo, digamos, en este caso, uno, dos, tres, cuatro, ¿sí? perfecto. Digamos, de la unidad de... Y dependiendo de la velocidad, pues nosotros vamos aumentando, pues, de forma uniforme, digamos, la velocidad. Perfecto, muy bien. Exactamente por eso. Entonces, es la B porque en la gráfica podemos identificar, que la velocidad va aumentando de manera
uniforme, ¿sí? De manera uniforme, como dijiste tú, en función del tiempo. Entonces, al aumentar de manera uniforme en función del tiempo, es movimiento uniformemente acelerado. Cuando ya llevamos 2. Listo. Vamos por la tercera. Ojo con esta. ¿Ya están ahí? Esta la podemos responder. Uy, hijo de machica, esta sí casi no quedó espacio. ¿La podemos responder acá? ¿Será que queda muy, muy macheteado acá? No. O acá. No Sí, creo. Ahí la escriben. Ahí le escriben la justificación por un ladito. Bueno, vamos con la tercera. Se patea un balón que describe una trayectoria parabólica, ojo, parabólica, como se aprecia en la figura. ¿Están viendo la figura ya? Niños, ¿me quedé otra vez sin voz? Andrés, ¿me estás escuchando? No, profe, ya lo escucho. Ah, bueno. Entonces, ¿pero por qué les sí, pregunto sí, que si hay ven que la figura y no me escuchar. dicen nada? ¿Ven la figura, cierto? Y en la figura hay 2 puntos, A Sí, y B. Bueno, vamos a responder la primera pregunta. La magnitud de la aceleración en el punto A es A y A minúscula. Y la magnitud de la aceleración en el punto B es AB. ¿Listo? O sea, esta se llama aceleración en el punto A y esta se llama aceleración en el punto B. La pregunta es, ¿dónde la aceleración, bueno, la A, es mayor? O si la aceleración es igual. O si la aceleración es cero. ¿Qué pasa con la aceleración en ese movimiento parabólico? ¿Qué pasa con la aceleración? ¿Saben dónde está la aceleración ahí o no? pues, digamos, sí, Sí. sí, la aceleración, pues, digamos, está en el momento, digamos, como le digo yo, en el punto A, digo yo. ¿Por qué? Porque es donde, digamos, el balón recibe como Como la empuje inicial. más, pues así, la más, como que más el empuje inicial. Entonces es donde más, digamos, el balón coge impulso para llegar al punto B. Y ahí de ese punto B, como usted, digamos, mi compañero también se debe dar cuenta, en ese punto B, pues digamos, es un punto. Te estoy perdiendo un poquito la señal, Andrés. Anderson, ¿lo estás escuchando bien? No, no, señor, profe, yo escucho repasitititico. Toca que hables un poquito más duro, Andrés. Ponle cuidado. ¿Ustedes quién cree, ojo con esta pregunta, quién cree que haga que la velocidad en Y desaparezca cuando el movimiento va hacia arriba? ¿Quién cree que haga eso? ¿O quién lo hace? Esa que está en X, B o X. No, señor. Pensé que me iba a mostrar otra que está ahí dentro de la gráfica. Esa que está en G. Pues la que está hacia abajo. Esta que está aquí. ¿Cómo se llama este vector? No sé, profe, pero es esa. ¿No sabe qué representa esto? Andrés tampoco sabes qué representa esto que encerré en rojo, Una G. pero qué representa dentro de ese movimiento. No, Andrés, no te escuché. No, más escucho. La G es la gravedad. Donde usted vean la G, eso es la gravedad fijo. Eso es muy raro para que la Ah, gente... claro. Entonces, cuando yo lanzo, ojo, Dios mío, y siempre la gravedad. cuando yo lanzo cualquier objeto hacia arriba, ojo, cuando yo lanzo cualquier objeto hacia arriba, ¿quién lo hace caer? La gravedad. La gravedad. La Por eso es que gravedad. cuando este balón va hacia arriba, esta velocidad va desapareciendo, la del eje vertical. ¿Por qué? Porque la gravedad hace que pierda la velocidad hacia arriba. ¿Y por qué hacia abajo vuelve y aparece? Porque la gravedad hace que vuelva y tome ese impulso hacia abajo, ¿cierto? O sea que aquí Sí, la señor. aceleración, O ¿ustedes hacia se abajo. acuerdan? Si ustedes se acuerdan, el año pasado, la gravedad es una aceleración. ¿Listo?
O sea que esa aceleración es la que me preguntan acá, en el ejercicio. Y me dicen, ¿dónde, ¿dónde es más grande la gravedad? ¿En el punto A o en el punto B? ¿O son iguales? Bueno, ¿Dónde es más grande la gravedad? ¿Dónde es más grande? ¿Cuánto vale la gravedad? pues yo creo que es igual, ¿no? Eso, claro, lógico. Eso era lo que yo esperaba que me dijeran. ¿Por qué? Porque la gravedad es un valor constante Volví, y vale 9,8. volví. Perfecto, Andrés. 9,8 metros por segundo cuadrado. O sea que es igual, ¿cierto? No se les olvide que la gravedad vale 9,8 metros por segundo cuadrado. O sea que es igual. O sea que la A no es, ¿cierto? O sea que la C no es, ¿cierto? O sea que puede ser la B o la D. Hasta no ¿Listo? lo escuchamos, no lo escucho. Otra vez. ¿Me escuchas bien ahí? Andrés. Andrés. Yo sí te escucho allá todo lo que estás haciendo. Bueno, entonces, la aceleración es la misma. Digamos ahí, la aceleración es la misma, la aceleración es la misma. Ahora, pero es un valor de 9,8. Quiere decir que la aceleración es igual, esta parte, y la aceleración es igual. Pero entonces, ¿esta por qué no es? Porque la aceleración es diferente de cero. ¿Y esta por qué sí es? Porque la aceleración es diferente de cero. ¿Sí? O sea, aquí me dicen que la aceleración es igual a cero y eso no es cierto. La aceleración es diferente de cero. ¿Listo? O sea que la respuesta correcta es la D. ¿Y por qué es la D? ¿Y por qué es la D? Es la D porque... Andrés, ¿me escuchas? Bueno, va a continuar. Es la D porque... ¿Por qué es la D? Es la D porque cuando yo hago un movimiento parabólico, la aceleración aparece como una magnitud constante, que es la que hace que el objeto caiga nuevamente al suelo. Y esa aceleración constante es 9,8 metros por segundo cuadrado. Quiere decir que la aceleración en cualquier momento es la misma, pero es diferente de cero. Dice, de la gráfica anterior, donde la velocidad es mayor, donde la velocidad es mayor, donde la velocidad es mayor. Entonces, como vimos en la gráfica anterior, a medida que va subiendo el movimiento, va perdiendo velocidad. Él va perdiendo velocidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va desapareciendo la velocidad en el eje Y. O sea que en el punto B es donde va a ser mayor la velocidad que en el punto A. O sea que la respuesta correcta en el punto B. ¿Por qué? Porque a medida que va subiendo el balón, va perdiendo velocidad. ¿Sí? Y si va perdiendo, perdón, y si va perdiendo velocidad, la velocidad mayor, porque, perdón, pensé que estaban preguntando la menor, la velocidad mayor va a ser en el punto A. ¿Listo? A medida que va subiendo, va perdiendo velocidad. O sea, aquí la velocidad sería menor. Siguiente. De la gráfica anterior, ¿dónde la aceleración es mayor? O sea, ya sabemos que la aceleración, de acuerdo a lo que hablamos, la aceleración es igual, porque es el mismo valor de la gravedad. De la gráfica anterior, donde la velocidad en X es mayor que la velocidad en Y, de una manera comprobada. Si recordamos, dijimos que aquí en esta parte, en la parte B, desaparece la velocidad en Y. La velocidad en Y es cero. O sea que en ese punto, la velocidad en X, en ese punto la velocidad en X es mayor que la velocidad en Y. O sea que sería en el punto
¿Listo? Y finalmente, la gráfica de aceleración contra velocidad para el movimiento rectilíneo de un carro que parte del reposo es la siguiente. Y nos muestran esa gráfica. El tiempo que tarda el carro desde arrancar hasta llegar a la velocidad v sub 0 y T2. Y T2 es el tiempo que tarda en v sub 0 a 2 v sub 0. Puede concluirse que... Andrés, ¿ya me escuchas? Andrés, ¿me escuchas? Andrés, ¿me escuchas? Bueno, entonces, de este sí necesitamos una fórmula. De este sí necesitamos una fórmula. Entonces vamos a traer esta fórmula que dice que puede ser, por ejemplo, esta. Espacio igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración, tiempo al cuadrado. Entonces me vengo para acá, para el ejercicio. Entonces, T1 es el tiempo en que tarda el carro desde arrancar hasta llegar a una velocidad v sub 0. Y T2 es el tiempo que tarda de pasar de v sub 0 a 2v sub 0. Puede concluirse que. Entonces voy a traer la fórmula, una fórmula que dice velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿cierto? Traigo esa fórmula y de esa fórmula voy a tratar de igualar los valores que están acá. Entonces, si yo veo cuando arranca de 0, entonces la velocidad inicial es aceleración por tiempo. ¿Listo? Esa sería la velocidad inicial. Ahora, la siguiente velocidad es 2v sub 0 Bueno, reemplazando en todos los valores, Andrés, no sé si me escuches, reemplazando en todos los valores tenemos que la velocidad al inicio es pues la aceleración por el tiempo, ¿cierto? 2 veces a por el tiempo. Y en el segundo momento es la velocidad final es 2 veces la velocidad inicial, es igual a la velocidad inicial más 3 veces la aceleración por el tiempo. En este caso, este que está aquí sumando pasa al otro lado a restar, 2 menos 2 da v sub 0. ¿Listo? ¿Puedo igualar estas dos? Sí, claro, las puedo igualar porque tienen el mismo v sub 0. Y digo, 2a t1 es igual a 3a t2. Y de acá, a con a se cancelan, me queda que t1 es igual a 3 medios de t2. O sea que la respuesta correcta es la letra D. Y realizamos este procedimiento para explicarlo. ¿Listo? Bueno, aquí ya empieza lo de masa, que ya es la próxima clase que vamos a explicar el siguiente tema, que es el tema de dinámica, que empieza acá. Míralo. Entonces, para la próxima clase vamos a dejar hasta ahí y empezamos a resolver los ejercicios desde este punto. ¿Listo? Bueno, Andrés,
y para todos. Me despido, no sé, hubo como varios problemas de conexión. Esperemos que para la próxima clase no se nos presente. ¿Listo? Gracias.